Buenas tardes nuevamente para usted y para los colegas que están a esta hora, para las autoridades del órgano ejecutivo. Cuando hice la presentación de mi informe de minorías, explicaba desde mi opinión cuáles eran o son las funciones que debe esta Asamblea superar o cumplir en las mira de aprobar este contrato ley. La primera, entender si este contrato se ajusta como lo mandata la Constitución y lo dictaminó la Corte Suprema de Justicia a la ley general y especial que rige en el momento. Entendiendo, entonces, que este contrato está en discusión, esto habla de toda la ley que esté vigente en el universo jurídico de la República de Panamá. Yo voy a comenzar. La Ley 153 de 2020 es la más reciente modificación a la Ley de Compra Pública del país. Esa misma Ley 153 ordena la publicación de un texto único que aclare todas las normas relacionadas a la materia. El artículo 1 de esa norma indica: ámbito de aplicación. Esta ley, la Ley de Contrataciones Públicas, establece las normas, reglas y principios básicos de obligatoria observancia que regirán los procedimientos de selección de contratistas y los contratos públicos que realicen el Gobierno central. Para, numeral 6, las concesiones o cualquier otro contrato no regulado por ley especial. Artículo 1. Artículo 4. En la celebración del procedimiento de selección de contratistas y en las contrataciones públicas en general, se dará cumplimiento a las normas constitucionales, al contenido de esta ley y leyes complementarias, a las normas reglamentarias que se dicten al efecto, a las estipulaciones contenidas en los pliegos de cargos y a los contratos. En caso de conflicto, se atenderá el orden de prelación indicado en este párrafo, es decir, Constitución, la ley 22, las demás leyes, normas reglamentarias. Artículo 23. Principio de igualdad de oportunidad de los proponentes. Este principio tiene como objeto garantizar la actuación imparcial de las entidades públicas dentro del procedimiento de selección de contratistas en todas sus etapas, que les permita a los proponentes hacer ofrecimientos de la misma índole y tener las mismas posibilidades de resultar adjudicatarios. Para la consecución de este contrato ley que hoy nos reúne, no se recibió ni siquiera una oferta, porque lo que hubo por parte de la empresa minera Panamá fue una imposición basada en 3 demandas arbitrales que nos han explicado muy prudentemente y que significan, cuando menos, una limitación a nuestra libertad de decidir libremente si queríamos o no firmar ese contrato que hoy fue firmado por el Gobierno Nacional. Artículo 88. Los contratos celebrados en la República de Panamá se sujetarán a las leyes panameñas. Artículo 89. El contratista tendrá un término no mayor de 5 días hábiles contados a partir de la notificación de la resolución de adjudicación para constituir la fianza de cumplimiento. Artículo 90. Los contratos públicos que se celebren las entidades estatales, como el Ministerio de Comercio que firma este contrato ley, se regirán por las disposiciones de la presente ley, Ley 153 de 2020, que modifica la Ley 22 de 2006, y disposiciones complementarias. Es decir, el contrato ley debe ajustarse a la Ley 153 de 2020. Artículo 95. Las entidades públicas podrán incluir en los pliegos de cargos y o contratos que celebren cláusulas arbitrales para resolver controversia que se presenten en cuanto al objeto y ejecución del contrato que no puedan resolverse de común acuerdo entre las partes. Escúchenlo bien.
al arbitraje proveniente de la contratación pública, lo que sin duda alguna es este proceso, ya que por supuesto ha amañado para quedarle el traje perfectamente a la empresa que ustedes han seleccionado, le serán aplicables las normas de la Ley 131 de 2013, que regula el arbitraje nacional e internacional. La sede del arbitraje será la República de Panamá y el procedimiento se surtirá en el idioma español. Cuando vamos a leer el contrato ley propuesto, establece algo totalmente distinto a lo que establece la Ley de Contrataciones Públicas, que, como ya leí, es de obligatorio cumplimiento en este y otros procesos en la República de Panamá. Artículo 103. Plazo máximo de los contratos. Las contrataciones con el Estado se otorgarán, escúchenlo bien compañeros, por un plazo máximo de 20 años. No será obligatorio para el Estado convenir en la prórroga de la concesión los mismos términos y condiciones previstos en el contrato original. La cláusula segunda del contrato ley establece precisamente todo lo contrario a lo que acaba de leer y que es la ley vigente en el momento. Y dice, este contrato tendrá una duración inicial de 20 años, contados a partir del 2022. Ese contrato podrá ser prorrogado por 20 años más. La solicitud de prórroga deberá ser presentada por la concesionaria ante el Ministerio de Comercio. Presentada la solicitud, siempre que no exista una situación de incumplimiento sustancial de la parte incumplidora, el Ministerio de Comercio e Industrias otorgará, no dice podrá otorgar, dice otorgará la prórroga solicitada mediante resolución ministerial sin necesidad de suscribir adendas ni obtener la aprobación legislativa, entendiéndose que si el Ministerio de Comercio e Industrias no otorga expresamente la prórroga antes de la terminación del plazo inicial, la prórroga se considera otorgada en los términos y condiciones de este contrato. Es decir, violando una vez más la Ley de Compra Pública. Pasemos ahora a un tema ampliamente discutido. Ley 125 de 2020, Acuerdo de Escazú. En su artículo 7º, participación pública en los procesos de toma de decisión ambiental, y su artículo 9º, defensores de los derechos humanos en asuntos ambientales, establece normativa clara que obliga a la participación en todo el proceso de toma de decisión ambiental a los ciudadanos que así lo deseen y establece incluso protecciones particulares para los defensores de los derechos humanos en asuntos ambientales. Entre otras, la promoción de la participación del público en proceso de decisión, revisión, reexaminación o actualización de los mencionados en el párrafo 2, que son los que tengan efecto ambiental directo. Yo le pregunto a los colegas, ¿el proyecto de ley 1100 que hoy estamos aprobando recibió alguna clase de consulta? La respuesta es que no. La respuesta es que no. Hubo otros proyectos muy similares a estos que recibieron alguna clase de consulta. El proyecto de ley 1100 no recibió consulta alguna, porque lo que recibió fue la mordaza en la que hoy está viviendo la Asamblea Nacional rodeada por la fuerza pública con bardas y cadenas. El Acuerdo de Escazú establece que se tomarán las medidas y se garantizará un entorno seguro y propicio en el que las personas, grupos y organizaciones que promuevan y defiendan los derechos humanos en asuntos ambientales puedan actuar sin amenaza, restricción e inseguridad. En la tarde de ayer, fuera de la Asamblea Nacional, fueron afectados con gas lacrimógeno decenas de personas que buscaban entrar a la Asamblea. Y en este momento se dirigen a la Asamblea ciudadanos panameños que con justo derecho buscan entrar a escuchar el debate. Como lo dije antes, lo repito ahora, veremos qué respuesta reciben. ¿Para qué? En comparación con algunos empleados de la empresa minera que están aquí sentados cómodamente, veamos si los ciudadanos panameños que tienen opiniones que yo desconozco,
que yo desconozco, pueden entrar con esa misma facilidad. Recordemos entonces, adicional, la Ley 23 de 1963 con sus 3 modificaciones, que es el Código de Recursos Minerales. Este código establece claramente en su artículo 4 lo siguiente: no podrán obtener concesiones mineras por sí, ni por interpuesta persona, ni podrán ejercerlas o disfrutarlas ninguno de los que a continuación se mencionan. 1. Los gobiernos o estados extranjeros, ni ninguna entidad o institución oficial extranjera, ni las personas jurídicas en las cuales tenga participación directa o indirecta algún gobierno extranjero. Vamos a leer entonces las cláusulas del contrato minero. El contrato minero establece entre sus anexos lo siguiente. Anexo número 6, sacado del contrato. Numeral 4 y 5. Numeral 4. Korea Panama Mining Corp. Artículo 5. Korea Mine Rehabilitation and Mineral Resources Corporation. La Korea Mine Rehabilitation and Mineral Resources Corporation es una empresa estatal que tiene 100% de acciones a título del gobierno de Corea del Sur. Yo me pregunto si esto automáticamente no entra en la prohibición establecida con toda claridad en el artículo 4 de la Ley 23 de 1963 que regula el contrato minero. Al establecer que una empresa estatal coreana no puede participar. Aquí habla que esta es una empresa afiliada de Minera Panamá S.A., pero que además, a través de Cores, es dueña del 10% de las acciones de Minera Panamá S.A. Entonces yo pregunto, compañeros, frente a la pregunta que hiciera yo al inicio, ¿estamos seguros que este contrato no está violando las normas legales hasta hoy vigentes en la República de Panamá? ¿Estamos dispuestos, frente a una violación tan clara, a aprobar un contrato en estas condiciones? Hay una empresa de capital estatal de Corea del Sur que está detrás de Minera Panamá S.A. Pero vayámonos más adelante. Minera Panamá S.A. es una filial a su vez, una filial de First Quantum Minerals. First Quantum Minerals tiene en sus acciones actualmente un aproximado de 18.3% a Jiangxi Copper Company Limited, una empresa de capital 100% de la República Popular de China, otro gobierno extranjero. Es decir, que este contrato con la empresa Minera Panamá S.A. no solamente entra en flagrante violación con un Estado extranjero, sino con 2, el Estado de Corea del Sur y el Estado de la República Popular de China. Yo me pregunto entonces, compañeros, ¿estamos dispuestos a aprobar una ley que ignora completamente el artículo 4 de la Ley 23 de 1963? Al menos este diputado no lo está. Pero continuemos. Decía yo al inicio que se había dicho aquí que ya no estaba la expropiación sobre la mesa. Yo quiero leer, para no equivocarme, presidente, qué es lo que establece hoy por hoy el contrato que han traído esta Asamblea, el contrato nuevo, proyecto de ley 1100, en cuanto a la compra de tierras. Cláusula tercera, numeral 15. La concesionaria tendrá el derecho de solicitar la adquisición, arrendamiento o usufructo de tierras del Estado dentro del área de derechos de uso y servidumbre por conducto de la Autoridad Nacional de Tierras, la cual revisará, escúchese bien, de manera inmediata tales solicitudes y las podrá conceder directamente a la concesionaria sin necesidad de someterla a los mecanismos de selección de contratistas establecidos en la ley. ¿Qué dice este mismo contrato? Ahí está la ley, ignórala y haz lo que te digo aquí.
Pero adicional, vamos a dar una lectura rápida en cuanto a la expropiación, que es la remisión directa que hace el contrato al Código de Recursos Minerales, repito, Ley 23 de 1963. Y voy a pasar a leer los artículos, señor presidente. Cuando los concesionarios, en este caso llamémosle Minera Panamá S.A., no puedan llegar a un acuerdo justo y equitativo con los dueños acerca de las condiciones y precios de tierras o arriendos por el uso de las mismas, la nación podrá expropiar las tierras de propiedad privada, incluyendo aquellas necesarias para el establecimiento de las servidumbres, previa solicitud ¿de quién? Del concesionario. Es decir, el día de mañana es perfectamente legal, es perfectamente posible y es lo que este contrato permite, que la empresa diga: este terreno lo necesito para que haga parte de mi servidumbre, que por lo que dice el contrato puede ser un aeropuerto, un puerto, una carretera, una urbanización, un centro de salud, un centro comercial, y decir: esa tierra es privada de un campesino en Donoso, exprópiese. La compro al costo más bajo, según establece el Código de Recursos Minerales. El Estado entonces puede, a través de la cláusula 15ª, repito, dar la adquisición, arrendamiento o usufructo de tierras del Estado, que son las expropiadas, a la concesionaria previa solicitud, sin pasar por otro contratista y de manera inmediata. Colegas, esto es lo que va a cumplir con las exigencias mínimas buscadas por el distrito de Donoso. Este es el mejor contrato que los panameños pudimos negociar para la explotación de nuestros recursos minerales y de nuestro subsuelo. Yo me atrevo a aseverar, sin espacio a equivocarme, que no lo es. Pero ahora vamos a hablar de un tema que es supremamente importante. Se nos ha hablado del impuesto mínimo garantizado y se nos ha hablado de cómo estos fondos están protegidos. Yo quiero ir a leer algunos artículos referentes al uso de los fondos que este contrato establece. El primero: la cláusula 39ª establece que todos aquellos fondos obtenidos a través de este contrato ley que excedan los 400 millones de balboas pasarán directo al Tesoro Nacional, que tiene una cuenta única del Tesoro a la que debe entrar a través de un crédito adicional aprobado en la Asamblea Nacional y que puede destinarse a cualquier uso que el presupuesto tenga a su bien. Esto es en cuanto al ingreso mínimo garantizado. Si alguna vez esa empresa le paga al Estado en un año más de 400 millones, todo el excedente se va a ir al presupuesto general del Estado. Pero adicional está la cláusula del pago acordado, que es la verdad la cláusula que tiene este gobierno preocupado. Y voy a explicar por qué. El pago acordado no es el ingreso mínimo garantizado. Sé que puede sonar complicado, pero así como lo han escrito. El ingreso mínimo garantizado es lo que recibe el país si esta empresa tiene un contrato que hoy no tiene, cada año a través del esquema fiscal, las regalías y otra serie de condiciones que ellos han normado en el contrato. El pago acordado, escuchen esto bien, el gobierno nos ha vendido a nosotros que en un año que el país se haga 400 millones es una locura y es una bendición y es lo mejor que le puede pasar al país. Pero el pago acordado es un pago que el Estado, a través del contrato, le va a exigir a la concesionaria Minera Panamá S.A. por la vigencia de los años 2021 y 2022. Yo no soy experto en matemática, pero 2021 y 2022 son 2 años. Por esos 2 años, el Estado le va a firmar a través de este contrato a la empresa que se libra de toda responsabilidad si nos paga 395 millones de balboas. Es decir, la mitad de lo que el Estado mismo dice que en 2 años pudo haber recogido. Porque si puede recoger 400 en un año
y 400 el otro, pero te voy a dejar tranquilo, por 400 por 2 años, el Estado dejó de recuperar 400 millones. Pero estos 395 millones del pago acordado, ¿por qué son importantes? Vienen a algo interesante. Ese pago acordado no entra al llamado fideicomiso del Atlántico, que está amarrado en qué puede usar el dinero y que han dicho en el contrato el IBM, subir jubilaciones y el Instituto de Perfeccionamiento Docente y lo que va para los distritos cercanos al proyecto. Esos casi 400 millones entran al presupuesto general del Estado para ser manejado por el gobierno. Yo le voy a decir a los colegas ejemplos de cómo el gobierno ha manejado fondos. El gobierno recibió millones de dólares del canal por la venta de unos terrenos, tierras de la nación, para que el canal las protegiera y las hiciera suyas por un desarrollo que el canal tiene. 5 millones fueron a parar a la presidencia de la República para pagarle a comentaristas para hablar bien de este gobierno. 5 millones. 53 millones van para potenciar la reconfiguración del presupuesto para darle 53 millones nuevos a la Autoridad Nacional de la Descentralización para hacer lo que hasta ahora ha hecho. Escoger de a dedo a alcaldes y representantes afines al gobierno, darles dinero, decirles que lo cambien en su presupuesto para dar donativos a personas y que empiecen a repartir electrodomésticos y bolsas de comida para buscar votos para ellos y para el candidato a presidente del PRD. 100 millones entre los traslados que se han hecho para fortalecer el presupuesto de la Asamblea, que ya está bastante grueso, y para aprobar el aumento que para el año próximo se está dando. Esos son los manejos presupuestarios de este gobierno. Y yo me pregunto si nosotros queremos permitir, colegas, que estos 395 millones que van a entrar a la cuenta única del Tesoro corran la misma suerte de lo que yo he denominado politiquería cuando viene de esta fuente a la que algunos han llamado la panacea de los problemas del país. Pero hablemos un segundo, colegas, de los problemas del país. Este contrato propone dar aproximadamente 200 millones anuales al Fondo de Invalidez, Vejez y Muerte de la Caja del Seguro Social. Una cantidad de dinero, 200 millones de dólares, que no es ni siquiera el presupuesto de la Asamblea Nacional para este año y para el año que viene, según propuesta del órgano ejecutivo. Y que no es ni cerca lo que necesita el fondo del IBM para subsistir y poder pagar jubilación a las personas que están hoy pensionadas. Muchos de esos aquí hoy presentes, que deberán estar preocupados por su jubilación. Porque mientras creen que le hacemos un favor a los que ganan menos de 350 y que yo esperaría puedan cobrar eso y mucho más, podemos estar poniendo en jaque a la Caja del Seguro Social si pensamos que esta es la única solución para el problema. Mientras que el gobierno sigue peloteando el diálogo que tiene 3 años y del que no ha salido una sola propuesta. Una sola propuesta. Eso es lo que el gobierno va a decir que hace, es regalar a cambio de poco nuestros recursos minerales para decir que algo hicieron en los 5 años que los panameños le confiaron la responsabilidad de administrar este país. Pero ahora, colegas, yo no puedo terminar sin hablar de algo sumamente importante. Y esto espero que pueda llegar a todo el país, pero más importante, a mis colegas de este lado del pasillo. Nuestros cementerios están llenos de panameños que luchan porque nadie le regatea a ningún pueblo del mundo el derecho a la explotación y aprovechamiento de sus propios recursos minerales. Omar Torrijos Herrera. Me asombro cuando veo que cierto grupo de naciones, de abogados, de ministros, de personas, se escandaliza porque los pueblos reclaman el derecho a explotar sus recursos naturales, la riqueza de sus mares, la riqueza de los puertos, de su suelo, de su tierra, de su mano de obra, de su posición geográfica, en beneficio de sus connacionales y no en contra de ellos. Luchan
porque sus recursos no renovables no subvencionen las economías de los países ricos y desean la riqueza de su suelo, tenga la nacionalidad del país que lo posea, porque este es un derecho inherente de cada país. Omar Torrijos Herrera. Panamá entiende bien la lucha de los pueblos, de los que luchan por explotar sus propios recursos, para su propio beneficio y no para subvencionar la economía de un país prepotente, como Canadá, como China, como Corea del Sur. Omar Torrijos Herrera. En esta misma asamblea, durante la reunión del Consejo de Seguridad en 1975, respetados colegas, de cualquier lado del pasillo, ya esta no es mi opinión, esta es la opinión del fundador y principal, sino único ideólogo del partido del que este gobierno forma parte. Ya esto no se trata solamente de cumplir un mandato, para mí claro, constitucional y legal, de que este contrato, como cualquier ley que esta Asamblea apruebe, esté revestida de la legalidad necesaria. Le he citado por lo menos 3 leyes, colegas, que no están siendo consideradas y que están siendo violadas de forma directa por las cláusulas de este contrato. Les he dicho por qué sentimos algunos que este contrato económicamente, por la protección de la tierra de nuestra gente, no significa un beneficio suficiente para el país. Si quieren ignorar lo que dice la Constitución, si quieren ignorar lo que dicen las leyes de esta República que hemos jurado cumplir, yo le pido a mis colegas de este lado del pasillo que al menos tomemos en consideración las palabras del que todos dicen es su líder, su ideólogo, el fundador de su partido, y la persona de la que hablaban hace tan solo 8 días en lo que llamaron el aniversario de la revolución. La revolución que a ustedes los trajo aquí se labró sobre este criterio, sobre este pensamiento, sobre que el país explotara sus propios recursos, no sobre permitir, una vez más, una quinta frontera. Porque una quinta frontera es la que tiene al frente de él el vecino de Omar Torrijos, que para usar una carretera que ve en su tierra necesita un carnet que le firme en Canadá a una persona para decirle a qué hora y en qué momento puede ir del punto A al punto B de su distrito, de su país, de su corregimiento. Nuestros cementerios están llenos de panameños que luchan porque nadie le regatee a ningún pueblo del mundo el derecho a la explotación y aprovechamiento de sus propios recursos. Colegas diputados, si nosotros sentimos que la mejor forma de buscar para nuestro pueblo, un pueblo que históricamente se ha caracterizado por saber lo que quiere y lograrlo, que la forma de negociar sobre nuestros recursos minerales es con 3 dagas de demandas bien explicadas al cuello, es porque estemos de acuerdo o no con la ideología de Torrijos, como dicen estar al menos 35 diputados de esta Cámara, es porque no hemos aprendido de nuestra propia historia nacional, que nos obliga a empinarnos frente al desafío de empresas extranjeras, de naciones extranjeras actuando a través de sus empresas nacionales, como lo son la empresa china y la empresa coreana, de decirle al mundo si Panamá va a explotar y va a aprovechar sus recursos minerales, va a ser como Panamá decida, cuando Panamá decida y en el momento que Panamá decida, no como vengan a imponernos al margen de la ley ni de la Constitución ninguna fuerza extranjera. Yo les pido, colegas, entonces caracterizarnos como una asamblea, como el primer órgano del Estado, dar fiel cumplimiento a la ley, a la Constitución y al mandato que juramos todos el 1 de julio.
Anuncio, presidente.